Buenas noches, mi nombre es Sergio Andrés Cantó Quesada. Mi grupo está conformado por Yana Milena Arcila y Rubén Eliezer Vergara. Somos estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo del tercer semestre de la Universidad Uniminuto. En el día de hoy vamos a tocar una materia muy bonita y muy particular de nuestra carrera, que es los riesgos físicos, y entre los riesgos físicos hablaremos sobre el tema de ruido. Eh, Se nos plantea una serie de preguntas en donde una de ellas es los aspectos y las características del ruido que encontramos en el entorno identificado. Debemos decir que en nuestro entorno encontramos un aspecto a la salud, como lo es la sordera, la tensión muscular y la salud mental. Otro de nuestros aspectos es un aspecto social, que es los niveles de estrés. También podemos hablar sobre los aspectos físicos, como lo son las ondas, la acústica, las vibraciones, la intensidad y el tono. También hablamos de las características, como lo son las vibraciones, la intensidad y la duración. Otra de las preguntas que se nos plantea es las fuentes generadoras y los controles de mitigación. Entonces, en el caso de nosotros, se tomaron 5 puntos. Entre esos manejamos el área administrativa, el salón de clases de preescolar, salón de clases de informática, el pasillo del segundo piso, el patio a la hora de descanso. También podemos decir de que cada, cada decibel y exposición de hora está, está expuesto dentro de una norma que rige pues eh, la intensidad y el nivel de horas en el que debemos permanecer en ese sitio, o esa cantidad de decibeles que el oído humano, dependiendo del tiempo que estemos, podemos soportar. Una, una de las principales normas que nos cita o que nos dice, que nos habla sobre el ruido, es la resolución 1792 de 1990. Nos dice que ella adopta los valores y límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Pronto, ahorita más adelante podemos hablar sobre eso. Entonces vamos a hablar sobre las fuentes que pueden generar nuestro ruido. Por lo menos en el área administrativa contamos con equipos de oficina, como lo son los computadores. Debemos decir que los equipos, cuando están falta de mantenimiento o cuando están llenos de polvo, los ventiladores empiezan a trabajar mal, generando vibraciones o ruidos. Lo mismo si se recalienta, el equipo empieza a dar más revoluciones a los ventiladores, eso genera más ruido o más vibraciones al encender y al estar trabajando los equipos. Podemos hablar también de las impresoras, que es otro elemento muy importante en las oficinas. Las impresoras, también por falta de mantenimiento o por exposición al polvo, se, principalmente se le dañan sus cabezales o rodillos, haciendo de que esto genere ruido o que genere vibraciones. Lo mismo los aires acondicionados, que hoy en día es como un instrumento, una máquina muy indispensable en estas áreas administrativas, que sabemos que por su falta de mantenimiento puede generar ruidos. Si podemos colocar de ejemplo sus aspas, si están vencidas o están partidas, al hacer su rodamiento, pues esto genera ruido. Por lo tanto, también va a generar vibraciones en las pastas de esta máquina. Lo mismo su motor, cuando está a falta de mantenimiento y sus palineras rotacionales están mal, generan demasiado ruido y en su estructura empiezan a generar vibraciones, entre otros elementos que sí, que también se manejan dentro de la oficina. De pronto habrá máquinas manuales y eso también puede generar ruido. Entre eso también tenemos
una ventana que está a la exposición a la exposición de la calle, o sea, está en la parte principal del colegio, se puede decir, que tiene, está muy cerca a la carretera. Es un sector que es muy transitado y aparte de ser transitado hay mucho flujo vehicular. Esto hace de que el ruido sea constante durante el día y que los vehículos de gran tamaño generen muchas vibraciones cada vez que pasan cerca a donde está ubicada la ventana. También se nos pregunta sobre nuestros controles de mitigación. Los controles de mitigación podemos hablar de que principalmente son, por lo menos en el caso de las ventanas, aislarlas, ya sea con cauchos o unas siliconas que les colocan en sus bordes para no dejar de que el ruido entre o no permitir de que cojan vibración, de que bueno, mantengan la vibración. Y en el caso de nuestras máquinas de oficina, lleva un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. Podemos hablar también de nuestra tercera pregunta, los instrumentos de medición para determinar el impacto. Uno de los instrumentos principales en este caso podemos hablar sobre el sonómetro, que es un instrumento usado para medir los niveles de presión sonora en un determinado lugar y un determinado momento. También hablamos del analizador de frecuencia, también conocido como analizador de espectro. También tenemos el dosímetro. Este aparato es usado para calcular el ruido a la que una persona está sometida. Hablamos también del calibrador acústico, también conocido como pistófono. Es un instrumento el cual es utilizado para asegurar el correcto funcionamiento de un sonómetro o un dosímetro. Entre esas otras, eh, también se plantea una cuarta pregunta, en donde nos dicen los, los valores límites permisibles. Entonces, podemos hablar en este caso que dentro de la resolución 1792 de 1990 nos dice que adopta los valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. En este caso serían los siguientes. Durante 8 horas nos dice que podemos estar expuestos a 85 decibeles. Para exposición de 4 horas podemos estar expuestos a 90 decibeles. Para exposición durante 2 horas podemos estar expuestos solo a 95 decibeles. Para exposición durante 1 hora, 100 decibeles. Para exposición durante media hora, 105 decibeles. Para exposición durante un cuarto de hora serían de 110 decibeles. Para exposición durante un octavo de hora, de 115 decibeles. Podemos decir que los anteriores valores de límites permisibles de nivel sonoro son aplicados a ruidos continuos o intermitentes, sin exceder la jornada máxima laboral vigente de 8 horas diarias, que nos puede afectar y traer problemas a nuestra salud, que ahorita un poco más adelante tocaremos esos puntos. También hay otras normas que por supuesto que habla sobre, no muy a fondo como lo hace esta resolución, también habla sobre o menciona sobre lo que tiene que ver emisión de los ruidos, que es la ley 9 del 79, que como conocemos es el Código de Sanidad, pero también nos habla sobre, en su artículo 102, sobre la intensidad de sonido o ruidos en las edificaciones, disculpen, se regirá por lo establecido por la presente ley y sus reglamentaciones. En esto, eh, mencionando así como lo plantea la norma, al tomar 5 puntos podemos decir de que en cada de nuestras áreas
nos da un tipo de decibeles diferente, por lo menos en el área administrativa nos da un 132.22 decibeles, o sea que estamos excediendo a los 115 decibeles en un octavo de hora. En nuestro segundo punto, que son los salones de clase preescolar, nos dan 131.99 decibeles. También seguimos sobrepasando los 115 decibeles, en donde podemos estar un octavo de hora. Lo mismo los salones de clase de informática, 170.04 decibeles, en donde la norma nos dice que si sobrepasamos el 115, podemos estar un octavo de hora. Lo mismo en el punto 4, los pasillos del segundo piso, nos dan 255.13 decibeles. La misma norma vuelve y nos lo dice que no debemos estar expuestos a más de 115 decibeles durante un octavo de hora, y lo mismo para el patio de horas de descanso. En este caso serían 180.00 decibeles, o sea que sobrepasan los 115 decibeles, no podemos estar a más de un octavo de hora. Esto haciendo un ejemplo sobre cuando pasamos los límites permisibles. Lógicamente, pues estos puntos o estos valores son valores un poquito altos, ¿no? Porque si habláramos de valores reales, y al decir áreas administrativas y como salón de clase, y al pasar de los límites que acabamos de mencionar, lógicamente nadie pudiese estar ahí porque el ruido sería muy fuerte, la intensidad sería demasiado y no se podría soportar durante muchas horas de trabajo. Esto haciendo un ejemplo sobre la norma acerca de la actividad que tenemos. También podemos hablar sobre la normativa que puede aplicarse para el punto 5. En este caso, podemos otra vez citar una de las más importantes que de pronto nos toca más a fondo sobre esta materia o este trabajo de ruido, que es la resolución 1792 de 1990, que adopta los valores límites permisibles para exposición ocupacional del ruido. Como lo hablamos ahorita, el colegio está más o menos en funcionamiento entre 8, 9, 10 horas al día. Entonces nos dice que para la exposición durante 8 horas al día debe ser de 85 decibeles. Para la exposición durante 4 horas al día son de 90 decibeles. O sea, podemos decir que en este momento estamos cumpliendo, estamos en la medida de lo que dice la norma para poder estar en esos lugares o puestos de trabajo, dependiendo a nuestros decibeles. Todo se hace de acuerdo a la norma para sobreguardar nuestra integridad física o la de los demás. También podemos citar otra de las normas que la mencionan o no aguantan con mucha profundidad como lo hace la resolución, como la ley 9 del 1979, en su artículo 202 nos habla sobre la intensidad de sonidos o ruidos en las edificaciones. Se regirá por el establecido en la presente ley y sus reglamentaciones. Lo mismo tenemos el decreto 948 de 1995, que nos habla sobre la emisión de ruido, que dice que es la presión sonora que genera en cualquier condiciones trasciende al medio ambiente o al espacio público. También citamos nosotros como el decreto 2811 de 1974 en su artículo 3, que dice que de acuerdo con los objetivos enunciados, el presente código regula. En su literal C dice, los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en él, denominados en este código elementos ambientales como el ruido. En su artículo 8 dice, se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros. Lo mismo en su literal M dice, el ruido nocivo. Título 2 del ruido, en su artículo 33. Dice, se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes mediante control de ruido originados en actividades, en este caso serían actividades educativas.
o puede ser actividades deportivas. También nos cita otro decreto, que es el decreto 948 de 1995, en su artículo 2, que nos habla sobre las definiciones para la interpretación de las normas contenidas en el presente decreto y en las regulaciones y estándares que en su desarrollo se dicten, se adopten las siguientes definiciones, como lo es la emisión de ruido, que es la presión sonora que generada en cualesquiera condiciones trasciende al medio ambiente o al espacio público. Entonces nos habla sobre la norma de emisión de ruido, que es el valor máximo permisible de presión sonora definido para una fuente por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma de ruido ambiental. Tenemos el decreto 1832 de 1994, y en su artículo 29 podemos resaltar de que estamos hablando sobre la tabla de enfermedades laborales. Entre su artículo, su numeral 29, podemos decir que se habla sobre sordera profesional a trabajadores expuestos en industrias, expuestos a ruidos igual o superior a 85 decibeles. También podemos citar la resolución 8321 de 1983, que dice: entiéndese como contaminación por ruido cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma. En su artículo 2 también habla sobre el ruido continuo, que es aquel cuyo nivel de presión sonoro permanece constante o casi constante, con fluctuaciones hasta de un segundo y que no presentan cambios repentinos durante su emisión. Como podemos ver, tenemos bastantes artículos y resoluciones en Colombia y a nivel internacional que nos hacen mención sobre esta materia, que es el ruido. Pero una de esas principales que toca, como decir, el tema más profundidad, es la resolución 1792 de 1990, que sí se hace como más énfasis en sus tablas y en la cantidad de horas, y dependiendo de las horas, los decibeles a los que podemos estar expuestos, se puede decir que los límites permisibles a los que podemos estar expuestos los trabajadores o cualquier persona que se encuentre en esas áreas. Eh, Entre esos también vamos a la pregunta 6, que dice los efectos sobre la salud que produce la contaminación auditiva. Y pues como sabemos, todo tipo de contaminaciones, incluyendo en este caso con ruido, genera unos efectos, se puede decir que nocivos para nuestra salud o perjudiciales, pueden traer consecuencias a corto o largo plazo. En este caso, hablamos de efectos adversos en general, que hablamos del ruido. En este caso se puede incluir como la cefalea, la dificultad para la comunicación oral, la disminución de la capacidad auditiva, la perturbación del sueño y descanso, el estrés, la fatiga, las molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca, como zumbidos en forma continua o intermitente, los efectos sobre el rendimiento, la alteración del sistema circulatorio, la alteración del sistema digestivo, el aumento de secreciones hormonales como la tiroides y las suprarrenales, los trastornos en el sistema neurosensorial y la difusión sexual. Entonces, por lo que vemos, influye muchísimo esta materia de ruido o esta contaminación en nuestros medios, en nuestras fuentes. Si no tomamos controles en nuestras acciones y en nuestras máquinas que se encuentran en nuestro entorno, nos pueden afectar de este tipo de maneras. Podemos sufrir de cualquiera de estos trastornos o estos efectos adversos que se derivan del ruido. Nos dice que el ruido en las zonas administrativas, pues citando la misma resolución
la 0627 del 2006, donde se dice que en este caso la zona, hablamos de la primera zona que se tomó, que fue la administrativa, o sea que dice que es un sector B, en donde debe haber tranquilidad y ruido moderado. Dice que muchos de los trabajadores están sometidos en su puesto laboral a fuentes variadas de ruido, como los procesos de impresión, máquinas eléctricas, televisores, computadores, aire acondicionado y teléfono. Además, los sonidos emitidos por estos elementos son reflejados en suelos, paredes, techos y los propios equipos, con los que el riesgo aumenta. Hay que tener en cuenta esos otros factores. En este caso podríamos decir que son nuestras fuentes las que nos están generando este tipo de ruido, nos están ocasionando estos daños de nuestra salud. Eh, Hablamos sobre las universidades, colegios, escuelas, centros de estudios e investigación. Como lo decía ahorita, según la resolución 0627 del 2006, dice que los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en decibeles en el día debe ser de 65 decibeles y de noche de 55 decibeles. Lo mismo los estándares máximos permisibles a niveles de ruido ambiental en decibeles, hablamos del día 65 decibeles y noche 50 decibeles. También teniendo en cuenta los principios anatómicos y fisiológicos, la pérdida auditiva se puede clasificar en la primera, conductivo, que dice que se interrumpe la transmisión del sonido del conducto auditivo externo al oído interno. Hablamos sobre una tabla que dice que 2 grados de hipoacusia y repercusión en la comunicación. Hablamos de los grados de hipoacusia. Tenemos la audición normal, que va de 0 a 25 decibeles, la hipoacusia leve de 25 a 40 decibeles, que dice que hay dificultad en la conversación en voz baja o a distancia. Tenemos la hipoacusia moderada, que va entre 40 y 55 decibeles, contiene una conversación posible de 1 a 1.5 metros. La hipoacusia marcada, que va entre los 55 y 70 decibeles, que requiere conversación en voz alta. Y la hipoacusia severa, que va entre los 70 a 90 decibeles, que va de voz alta y a 30 metros. También habla de la hipoacusia profunda, que es de 90 decibeles, que se escucha sonidos muy fuertes, pero no puede utilizar los sonidos como medios de comunicación. O sea que como vemos, repercute mucho en nuestra salud. No solo aparte de eso, de que afecta a nosotros, a los humanos, también afecta al medio ambiente, a la naturaleza, como las aves, por ejemplo, que dice que dependen de la escucha para ayudar a localizar a sus presas, que están seriamente perjudicadas por el ruido industrial. Esto en el caso de grandes industrias que sobrepasan de 115 decibeles hacia adelante. En el caso de nosotros, que es una institución educativa, estamos en un promedio de 45, 55, 65 decibeles diarios en el día por una exposición de 8 o 9 horas. Eh, por lo menos hablamos también sobre la exposición al ruido y el peligro para el oído. En el caso del colegio se manejan timbres o alarmas, se pueden decir. Entonces nos dice que entre 90 y 120 decibeles, podemos decir que si estamos entre los 90 y los 120, nos dice que es un disparo más o menos de un fusil o una sirena, megáfono o claxon, que podemos en una tabla que está en la norma y que podemos encontrar de pronto en la red, nos dice que sería un peligro de sonidos nocivos. También nos habla de la música, que de pronto se puede estar cerca, por lo que es una zona comercial muy transitada, por lo que decíamos ahorita.
que se manejan decibeles de 85 a 15 decibeles. También podemos decir que se encuentra dentro de, como decir, estar expuesto a un martillo neumático o a una sierra de cadena o una perforadora. Podemos decir que más o menos a eso equivale esos decibeles del ruido. También estamos diciendo que es entre un peligro de sonidos nocivos a un sonido excepcionales o daños irreversibles en nuestro oído. Entre otras preguntas tenemos también un plan de acción que dice que formule 3 estrategias de solución para la problemática que encontraron, que incluyan acciones correctivas y preventivas para los efectos que perjudican la salud de las personas. Bueno, podemos decir que en los ambientes o en los salones de clase, podemos decir que influyen muchos factores. Principalmente estamos hablando de niños, de los niños a su corta edad, más o menos entre 6 años a 12 años, están empezando, digamos, su vida académica. Lo hacen con tal gusto de que su energía es, puede decir que muy fuerte o son muy hiperactivos. Entonces podemos decir que estamos trabajando más o menos con 25 estudiantes, lo que permite más o menos en un salón tener entre los 40 decibeles o 45, 65 decibeles. O sea que la norma nos dice que si podemos estar expuestos durante las 8 horas a esos decibeles. También hablamos sobre en los salones se manejan los aires acondicionados, se manejan lo que son televisores y también nuestro alrededor tienen ventanas y la puerta que por supuesto también tiene un vidrio. Entonces podemos decir que el aire, pues en su manera, como decirlo, de preventiva, es como mantenerle, estar muy pendiente, de pronto tener no sé, una lista o llevar algo cada 3 meses, de estarle haciendo su mantenimiento respectivo antes de que de pronto pueda fallar totalmente o su ruido o vibraciones por su mal funcionamiento eh, puede aumentar mucho sus decibeles en ruidos y puede generar muchas vibraciones. Esto puede ocasionar las enfermedades adversas que habíamos hablado anteriormente sobre el ruido. También podemos decir que las ventanas deben de estar aisladas, los vidrios deben de estar bien pegados para evitar las vibraciones. El televisor debe de manejarse a un volumen totalmente cómodo que no nos dificulte estar en ese aula de clase. Eh, Podemos hablar que de forma correctiva, podríamos decir de que ya sería cuando de pronto el aire o el televisor ya de pronto se le hizo su mantenimiento requerido y necesitó, digamos, por ejemplo, el aire, su motor, la balinera rotacional está mal estado. Al estar en este mal estado y al estar en su funcionamiento, nos va a generar mucho ruido y nos va a generar muchísimas vibraciones, aparte de que su estructura física externa es pasta, por ende que cuando sus aspas o rodillos funcionan, hacen de que toda esta pasta empiece a generar ruido y vibraciones, que resulta siendo a lo largo de 8 horas muy incómodo para el que está expuesto cerca a estas vibraciones o a este sonido. El televisor lo mismo, si estamos en un área muy encerrada y está a un volumen muy alto, a la final pues termina siendo muy incómodo.
Podemos hablar sobre el área administrativa, que hablamos hace un rato. También entran las acciones correctivas y preventivas. Eh, lo mismo, como lo podemos decir, principalmente algo que falla mucho o que se le da mucho uso a diario son las impresoras, por lo que al estar ahí en su funcionamiento de día a día, están expuestas al polvo, lo que hace que muchas veces por su uso y por esa exposición fallen sus cabezales y sus rodillos. Esto de pronto hace de que al no tener un mantenimiento preventivo pueda generar mucho ruido cada vez que lo usemos. Y ya de pronto un mantenimiento correctivo es de que, digamos, de que la impresora totalmente se dañe uno de sus rodillos, pues hay que hacer cambio o reemplazo de esta misma para así prevenir de que no tenga muchas vibraciones y no genere muchos ruidos cada vez que lo usamos. Lo mismo para los aires. Si las pastas quedan flojas, tenemos que aislarla o colocarle silicona o gomas que permitan de que se disminuya la vibración cuando está en su funcionamiento. También la ventana que hablamos hace un rato que está expuesta hacia la calle, aparte de que está en la zona principal, puede decir, que es por donde está muy transitada, cada vez que pasan vehículos de gran tamaño, hacen que o generan esa vibración en la ventana y se puede escuchar el ruido de la parte de afuera. Y al ser una zona también transitada, se puede decir hay muchos locales, muchos negocios cerca, los cuales a veces superan, digamos, los decibeles que debemos de tener en la institución, que son más o menos entre 45, 50 y 65 decibeles, a los que estamos permitidos estar durante 8 horas al día. Entonces, una de las oficinas que está muy expuesta aquí, en este caso, sería la administrativa, que está expuesta hacia la calle. Hablamos también podemos hablar del área informática, que se maneja más o menos 18 computadores. Entonces, solamente imaginémonos 18 equipos sin un mantenimiento preventivo o correctivo. O digamos, la sala informática y los equipos sin aseo. Imagínense los ventiladores tapados de polvo. La gran cantidad de esfuerzo que va a requerir esta máquina o este equipo para poder trabajar. Al estar tapados los ventiladores no van a funcionar bien. Va a haber mucho recalentamiento dentro del equipo, lo que va a generar de que sus revoluciones aumenten, haciendo de que este ventilador genere mucho ruido o vibración. Lo mismo pasa con las unidades de los equipos, por ejemplo, que el no uso o también el uso constante, este tipo de aquellas en su manejo interno manejan una serie de poleas y correitas y un lubricante especial, lo que al llevar a su límite de tiempo de uso o al estar mucho tiempo quieto se cristaliza estas correitas o estas rueditas o estos componentes que hacen que funcione esta unidad. Y al tenerle mucho uso, pues ese lubricante se va secando, haciendo que la unidad, como se podría decir, se quede pegada y al tratar de salir genere vibración en el equipo y ruido. Imagínense 18 equipos con ese mismo problema, sería algo muy incómodo. Aparte de decirte que en una sala informática, pues estamos en un salón, se puede decir que encerrado, en donde el sonido, pues prácticamente generado queda ahí encerrado dentro del aula, no se proyecta tanto en la parte de afuera. Entonces sería muy incómodo para la persona que está dentro de ella, usando la base o trabajando, o los mismos estudiantes eh, haciendo uso de esta sala, de que los equipos generen este tipo de ruidos o vibraciones a un largo plazo, o exposiciones de 1, 2, 8 horas que dura la jornada académica, sería bastante incómodo. Ya como para concluir, podemos decir de que la materia de ruido, aparte de que podemos ver cómo afecta nuestra salud, aparte de indagar de que
hay normas en Colombia y a nivel internacional, no solo nacional, sino internacional, que sustentan la exposición sobre el ruido en nuestros cuerpos y aparte nos puede decir qué daños puede ocasionarnos. Hay que, hay que primero, cada vez que lleguemos a un área o un sitio, saber a qué estamos expuestos, si es la fuente a la que necesitamos aplicar esas medidas de control. La fuente sería nuestros equipos o máquinas a trabajar, o nuestro medio, que sería nuestro ambiente, ya maquinaria, podemos decir industrial. En este caso, pues no aplicaría mucho porque es un área académica. O, por último, podemos decir que se aplican medidas de seguridad en el individuo, que sería, bueno, no en este caso, pero sí en sectores industriales se podría decir que se aplicarían tapaoídos como medidas correctivas, dependiendo la cantidad de decibeles que se manejen en esa área. Esto primero para prevenir y segundo para que el trabajador pueda estar expuesto a un tiempo permisible, se puede decir, en esta área. No siendo más, quiero agradecer por este espacio y por, por escucharme y decir que muchas gracias, espero haber aportado y haber de pronto, haber corregido de pronto o haber solucionado algunas dudas que hay sobre la materia de ruido o haberles compartido algo sobre esta materia. Recordemos que es muy fundamental de, que dentro de nuestra materia, como es los riesgos físicos, es muy fundamental conocer sobre los ruidos. Quiero agradecer por este espacio, por esta oportunidad. Muchas gracias y mil bendiciones, muy buenas noches.